clínicas jurídicas. Bueno, si estuviéramos en una etapa normal, en un año normal, a estas alturas, habiendo ustedes ya realizado sus apelaciones de la sentencia definitiva, nos habríamos encontrado precisamente tomando cada uno de los alegatos que presenta cada uno de ustedes. Y si consideramos que en estos alegatos, ¿ah? Nos demoramos aproximadamente entre 4 o 5 alumnos por clase, ¿m? En una situación normal requeriríamos unas, calculo yo, unas 15 clases, ¿eh? 15 clases para tomar los alegatos, que son los que constituyen la nota de la primera evaluación. Pero ahora, que estamos en una época totalmente anormal, por el momento, porque no se sabe si estas pandemias van a empezar a azotar al mundo ya en forma más continua. Ya por ahí se habló que de nuevo en China, que nos ha exportado varias de estas enfermedades, ¿ah? Ya había muerto una persona en una ciudad en China y habían tenido que aislar y cerrar la ciudad, porque había muerto de peste negra, peste bubónica, la peste más mortal que hubo en la Edad Media, que mató casi a la mitad de Europa, de los habitantes de Europa. Así que no se sabe. Pero si estuviéramos en una época normal estaríamos rindiendo los alegatos. Y para rendir los alegatos, primero se le preguntaba al alumno cuáles eran los alegatos que había ido a ver a la Corte de Apelaciones, ¿cómo se llama? Y una vez que había señalado cuáles alegatos eran, se le preguntaba qué le había llamado la atención al alumno respecto de sus alegatos, se le había parecido que la formación del abogado que alegaba había sido buena, si había sido mala, es decir, había sido mala en la forma y en el fondo, en el sentido de que no se había expresado bien, por ejemplo, el abogado, no había hablado de corrido, ¿eh? No había utilizado muchas muletillas que se utilizan incluso por profesores ahora, o si de frente a la Corte le había hasta llamado la atención porque no sabía alguna cuestión de fondo, porque la Corte pregunta normalmente. Así que manifestaba su opinión de lo que el alumno había visto. Y los alumnos responsables no se conformaban con ver el número de alegatos que se les encargaba, que eran al menos 3, sino que algunos habían visto más de 3. Claro, los alumnos responsables siempre existen afortunadamente y queda en beneficio de ellos, porque como yo les digo en clases, cuando hay clases, se los digo directamente, es muy bueno ir a los tribunales, porque se aprende. Yendo con el código o los códigos del ramo, ustedes si van a los tribunales de la justicia penal, van a aprender procedimiento penal, si van a los de la justicia de familia, van a aprender procedimiento de familia el derecho civil de familia, y si van ¿cómo se llama? A los juicios laborales, van a aprender procedimiento laboral y juicios laborales, ¿no? Es muy bueno, solamente hay que tener las ganas, y bueno, las ganas nacen de la responsabilidad, ¿no es cierto? Hay otros que están esperando lograr el título, si alguna vez lo logran, ¿cómo se llama? Para empezar recién a ir a los tribunales o ¿cómo se llama? A estudiar.
estudiar bien. Eso ya depende de las personas, como en todo. La responsabilidad, desgraciadamente, no es un bien que se pueda adquirir en ninguna parte. Eso, no sé. Me da la impresión a mí de que la responsabilidad es un bien adquirido, es decir, que los padres se lo enseñan. Claro que hay algunos que aunque los padres se lo enseñen tampoco lo acogen, ese bien tan importante en la vida que se llama responsabilidad. Pero bueno, y después de que nos contaba cuál había sido su experiencia en los alegatos que había visto, el alumno empezaba, como se llama, a decir su alegato, sin leer el alegato, porque lo prohíbe, ¿no es cierto?, la ley en el artículo 226. Y cuando leía la segunda vez, yo le avisaba, está leyendo de nuevo, porque evidentemente que eso influía en la nota. Y él, ¿no es cierto?, contaba los hechos y el derecho, en el sentido de por qué el juez se había equivocado al fallar, o en los hechos, o, digamos, apreciando erróneamente los hechos, o apreciando erróneamente el derecho, o apreciando erróneamente la prueba recaída sobre los hechos, y también sobre no la prueba, sino porque el derecho no se prueba, el derecho nacional no se prueba, sino que porque el tribunal habría hecho una mala apreciación de la prueba y con ello habría aplicado mal el derecho. Entonces el alumno exponía su alegato y en virtud de esa exposición obtenía una nota en la que se comprendía todo, ¿no es cierto? Se trataba de comprender todo, la forma en que exponía, si se sabía bien lo que estaba haciendo, si no tenía dudas, si hay un razonamiento, cuáles eran los hechos controvertidos, cómo se habían probado los hechos controvertidos que al alumno le había tocado probar en su caso para acreditar los hechos constitutivos del derecho. Y ahí, ¿no es cierto?, reitero, se le colocaba la nota. Ahora yo les he propuesto el sistema, que es el que se puede aplicar ahora simplemente, que era una parte, ¿no es cierto?, o para aplicar la nota, que es el de corregirle sus trabajos. Así que lo que les quiero señalar es que hay un montón de clases en las que nosotros estábamos ahí en la sala, ¿no es cierto?, en la sala de litigación, que era la que se usaba para que el alumno se fuera acostumbrando a un tribunal, estábamos tomando, ¿no es cierto?, los alegatos. Entonces ahora estas clases tenemos que ir cubriéndolas con otras, no con alegatos de ustedes, que es lo interesante, sino que con clases. Con clases en este procedimiento que es escrito, salvo, ¿no es cierto?, los alegatos de la segunda instancia. Porque también el procedimiento en la Corte, ¿no es cierto?, es escrito, salvo las pruebas que se puedan rendir en segunda instancia, cumpliéndose las exigencias que hace la ley para rendir pruebas en segunda instancia, dependiendo de la prueba de que se trate, y en la que también pueden haber pruebas que son básicamente escritas, como la prueba documental, y otras que se requiere la presencia de las personas, como son las pruebas testimoniales o las pruebas de confesión de parte. Incluso, ¿no es cierto?, aunque se trate de peritaje, los peritajes van hechos en forma escrita y lo que se agrega es el informe, ¿no es cierto?, el peritaje, a través de un documento. En el sistema oral al perito se le interroga a propósito de su peritaje, pero acá se agrega el peritaje. Y aquí tiene que ir el abogado a defender o a contradecir el peritaje. Bien, entonces lo que les quiero decir es que tenemos que hacer algo en estas clases, que vendrían a suplantar en algunas clases de las que vienen, tenemos varias clases todavía, como digo, 10 o 15, que vendrían a suplantar los alegatos que ustedes rinden en presencia cuando está todo normal. ¿Por qué? Porque si no sigo explicando algunas cuestiones que las que yo creo que debo explicar ahora, que siguen siendo de procedimiento civil,
tendría que pasarles materia penal, materia penal. Y en realidad lo que nosotros hacemos en la materia penal es un ejercicio en el que previamente también se tiene que recurrir a los tribunales, en este caso de carácter penal, sea el tribunal de garantía, que es donde hacemos la audiencia, y que también los invito, les sugiero, como se llama, que si pueden vayan a ver parte de un ¿cómo se llama?, un proceso oral, ¿no?, en lo penal. Entonces, nosotros hacemos un ejercicio en materia penal, que es el ejercicio de la audiencia en la que se discute el alzamiento o no de la medida cautelar personal de prisión preventiva. Entonces, nosotros lo que hacemos es, básicamente, referirnos en ese estadio, como se dice, a esta audiencia, ¿no?, esta audiencia de alzamiento de medida cautelar personal, para lo cual yo tengo que dar muy pocas explicaciones, que básicamente tienen que ver con todo lo que dice relación con la parte del Código de Procedimiento Penal relacionada con esta medida cautelar personal de prisión preventiva. Artículos 141 y siguientes del Código Procesal Penal. Estoy haciendo un preámbulo para ir explicándole de por qué vamos a ir pasando otras materias para hacer estas clases que en la normalidad de las clases ustedes deberían estar dando sus alegatos. Entonces, les estoy explicando que vamos a tener que hacer otras cuestiones de carácter civil, porque si no tendríamos que referirnos al alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva, que no requiere tantas explicaciones, ¿eh? Que ahora vamos a dar más explicaciones, pero vamos a tener que cubrir algunas clases con materia civil, para después, ¿no es cierto?, ver cómo vamos a poder hacer la parte de la materia procesal penal, en la que básicamente nos referíamos al artículo 139 y siguientes, es decir, entre el 139 y el 156 bis, que se refiere a la medida cautelar personal, porque del 157 en adelante se habla de las medidas cautelares reales, es decir, las que tienen aplicación sobre bienes. Entonces, básicamente, cuando tratábamos la parte de la segunda evaluación, nos referíamos a las explicaciones para solicitar la audiencia, que se fijara una audiencia para discutir sobre el alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva, y después la audiencia sobre prisión preventiva, sobre este presunto alzamiento, en la que actúan los intervinientes que actúan ahí, ¿no es cierto?, que son el defensor, que es el que pide normalmente el alzamiento de la medida cautelar personal de prisión preventiva, el fiscal, que o se opone a esa solicitud, y el juez de garantía, que tiene que resolver. Entonces, yo lo que normalmente hago es hablar sobre la prisión preventiva, sobre cuándo procede, y esta legislación aparece, como dije, en los artículos 139 y siguientes.
Y el artículo más importante acá es justamente el artículo 140, que habla de los requisitos para poder decretar la prisión preventiva y para mantenerla. Artículo 140, requisitos para ordenar la prisión preventiva. Una vez formalizada la investigación, el tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos. Entonces nosotros vamos analizando esos requisitos y vamos, ¿no es cierto?, hablando de esta prisión preventiva. Y entonces se le da un número de delitos a todos los alumnos que son entregados el día de la audiencia para que no sepan de antemano cómo se llama, cuál delito les va a tocar y no tengan todo preparado, eso no tiene ninguna gracia. Al menos, ¿no es cierto?, señalamos 5 delitos y le toca, de esos 5 delitos le toca uno a ese grupo, que se va repitiendo en la sucesiva audiencia. A diferencia de la parte civil, aquí en la parte criminal, en la parte civil participaba solo la persona que daba su alegato sobre la apelación de la sentencia definitiva, mientras que en la parte criminal participaban 3 alumnos, uno como defensor, otro como fiscal y otro como juez de garantía, defendiendo sus respectivas posiciones respecto del caso, para alzar o no alzar la prisión preventiva. Entonces se hacía más rápido esto de tomar, pero también requería alguna clase, porque aunque fueran 3 y no 1, igual por cada clase aquí nos tomábamos más tiempo, entonces se tomaban 3 alumnos, como se llama, por cada clase, y 3 alumnos por cada actuación, digamos, y en una hora, en vez de 4 o 5 de la parte civil, se tomaban 2 o 3. Así que estoy diciendo por qué razón es que ahora voy a tener que hablar respecto de otras situaciones, primero de orden procesal civil, y después voy a seguir con la parte procesal penal. Eso es lo que quiero decir. Así que les digo de antemano que los que se quieran ir preparando para esta actuación en materia penal van a tener que leer entre los artículos 139 y 156 bis del Código Procesal Penal, siendo el artículo 140 el más importante en esta materia, y que establece cuándo una persona se la coloca en prisión preventiva y cuándo se la debe mantener en prisión preventiva, que es muy importante que lo tengan muy claro, primero porque es una materia esencial en materia del curso de ustedes de proceso penal, y después cuando ejerzan la profesión para su propia actuación y para que entiendan o no entiendan por qué los jueces de garantía muchas veces otorgan libertades cuando la ley se los está prohibiendo precisamente. Incluso, ¿no es cierto?, los jueces utilizan fundamentos que en el fondo no son fundamentos legales, son fundamentos de otro tipo, como por ejemplo que las cárceles están atestadas o hay muchos reclusos en las cárceles, que no es una cuestión que esté considerada por el Código para otorgar un alzamiento de la prisión preventiva. Ese es un problema que tiene que resolver el Ejecutivo, construyendo más cárceles, cambiando la ley, etcétera, etcétera, pero no el juez. El juez no puede decir, oiga, mire, yo me salto el artículo 140 y entonces voy a otorgar el alzamiento de la prisión preventiva. Bien, ¿se entiende lo que estoy tratando de hacer, no es cierto? Correcto. Entonces, como un corolario de este procedimiento civil ordinario de mayor cuantía, ya habiendo hablado de lo que es el alegato en segunda instancia, vamos a tener que hablar de lo que vendría a ser, ¿no es cierto?, la prosecución de ese mismo juicio. Pero una vez que ya se ha dictado la sentencia de segunda instancia, es decir, ustedes apelaron
alegaron, en teoría, y tienen entonces ahora la sentencia del Tribunal de Alzada, ¿no? Del Tribunal de Segunda Instancia. Tribunal que, ¿cómo se llama? El tribunal que ratificó la sentencia o revocó la sentencia. Y entonces viene un proceso, ¿no es cierto?, de qué pasa con esa sentencia ejecutoriada. ¿Qué pasa con esa sentencia ejecutoriada? ¿Qué pasa con la actuación del demandante y qué pasa con la actuación del demandado? En estos tres casos que ustedes, ¿no es cierto?, están tramitando. ¿Qué sigue haciendo el demandante y qué sigue haciendo el demandado? De eso es de lo que vamos a hablar ahora y seguramente que en las próximas clases vamos a seguir hablando de otros procedimientos siempre civiles. Y todo dependiendo de cuándo, si va a haber o no va a vacaciones de invierno, si va a haber recesos, si va a haber, etcétera, etcétera. No se sabe nada hasta el momento. Entonces quiero que ustedes tengan claro lo que yo les estoy explicando, porque siempre me gusta a mí que todo sea así, claro y transparente. Entonces, ¿qué pasa con la sentencia ejecutoriada? Recibió la apelación de la sentencia definitiva el Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones de Arica en este caso, y resolvió la causa. La resolvió de inmediato, el mismo día de la vista de la causa, o la resolvió una vez que se produjo el acuerdo, dentro del plazo, en teoría, en que se debe, ¿no es cierto?, producir el acuerdo. Se cumplen los plazos legales, que son aquellos que tienen las partes para deducir ya otro tipo de recursos para recurrir ante la Corte Suprema, como pueden ser el recurso de casación en la forma y en el fondo. Recurso de casación. Digamos que para poder seguir avanzando con la ejecución de la sentencia, porque no vamos a poder hablar de estos otros recursos que se van a tramitar ante la Corte Suprema, que también podríamos hacerlo, pero vamos a llegar igual a un alegato. La causa vuelve al tribunal. Pasó el plazo para interponer un recurso de casación. Se certifica por el tribunal que han transcurrido los plazos legales, no se ha interpuesto recurso, los que la ley admite, en contra de esa sentencia, y se devuelven los autos, como se dice siempre, al tribunal, como se llama, de primera instancia. El tribunal de primera instancia, lo primero que hace cuando recibe el proceso es, bueno, primero certificar, ¿no es cierto? Pero esa no es una resolución, es una certificación que hace el ministro de fe del tribunal, que certifica que la causa, ¿no es cierto?, regresó de la corte el día tanto. Bien. Entonces, el juez de primera instancia recobró su competencia para seguir tramitando el pleito. No nos olvidemos que cuando se había concedido la apelación de la sentencia de primera instancia, se había concedido la apelación en ambos efectos, es decir, en el efecto suspensivo ya no tenía competencia el tribunal inferior para seguir conociendo el recurso, y en el efecto devolutivo se le confería competencia a la Corte de Apelaciones para que conociera el recurso. Bien, al volver entonces la causa al tribunal de origen, primera instancia, recobra la competencia el juez de primera instancia. Esa competencia que quedaba suspendida, la recobra. Sigue de nuevo con su competencia. Sigue tramitando el juicio. ¿Qué es lo que hace entonces
¿Qué es lo que hace el demandante? Si el demandante obtuvo en el pleito, o sea, le dieron la razón en el pleito, entonces el demandante va a proceder a hacer lo que vamos a explicar en esta clase, o en la que viene, si no alcanzamos. Es decir, va a pedir ante ese mismo tribunal el cumplimiento de la sentencia con citación. Vamos a ver en las explicaciones que vamos a dar a continuación que puede pedirse el cumplimiento de la sentencia ante el mismo tribunal que la dictó o ante otro tribunal. Bien. Normalmente lo que hacen los abogados es pedirle ante el mismo tribunal, porque van a perder tiempo esperando un plazo para ir a otro juzgado, ¿no es cierto? Bien. Pero puede que no le hayan dado la razón al demandante, puede que le hayan dado la razón al demandado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el demandado acá? Normalmente al demandado, ¿no es cierto?, si es que nosotros nos tramitamos la acción reivindicatoria por las razones que le dije en su momento, entonces el demandado normalmente, si no hay una acción reivindicatoria que haya sido acogida, el demandado lo único que va a poder cobrar son las costas del juicio, las costas procesales y las costas personales. Se supone que el demandado, si le dieron la razón en el juicio, ya pidió que le tasaran las costas personales y personales en la corte, las cortes de segunda instancia. Y cuando vuelve ahora a primera instancia, ¿no es cierto?, va a pedir que le tasen las costas procesales y personales de primera instancia. Entonces el demandado lo que va a poder cobrar son las costas. Las costas. No le dieron la razón al demandante, se la dieron al demandado, cobra las costas. Por eso es que hay que preocuparse de ser un litigante diligente. Porque si no se es diligente y se pierde el juicio, no significa simplemente que uno se va para la casa, no, significa que va a tener que pagar costas. O sea, además de perder el juicio, tiene que pagar costas. Así que hay que ser diligente. Bien. Pero también puede el demandado, que salió victorioso en esta demanda, que interpuso la otra parte, puede él ahora iniciar su propia demanda ordinaria en contra de ese demandante vencido. ¿Por qué? Porque la sentencia produce ejecutoria respecto de los hechos que ya fueron objeto del juicio anterior. Esto lo dice la ley, por ahí. En el 178 dice la ley: en los juicios civiles podrán hacerse valer la sentencia dictada en un proceso criminal siempre que condenen al procesado. Pero antes habló, ¿cómo se llama?, la ley de que las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada. En el artículo 182, a su vez, la ley, estoy leyendo el Código de Procedimiento Civil, lógicamente, ordena que, notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla de manera alguna. Podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, etc.
decir, eso era lo que procedía antes de la dictación de la sentencia definitiva. Y hay alguna serie de artículos relacionados con las posibilidades que tiene el demandado cuando ha obtenido en el juicio, como por ejemplo lo que dice el artículo 173 en relación con la devolución de los frutos o la indemnización de los perjuicios, etcétera, etcétera. Ahí va a haber que leer la sentencia para ver de qué manera el demandado resultó beneficiado con la sentencia definitiva ejecutorial. Incluso van a haber hechos, ¿no es cierto?, hechos que no va a haber necesidad de discutir de nuevo porque ya fueron declarados como tales, como acreditados en la sentencia anterior. Así que yo les recalco esto porque hay que ser diligente durante la tramitación de un juicio desde antes de que el juicio se inicie. Porque los resultados, cuando el juicio resulta negativo para el demandante, pueden ser demoledores. Se empieza pagando costas procesales y personales y se puede terminar, ¿no es cierto?, en vez de que le paguen al demandante, se puede terminar en el otro juicio que es el demandado ahora, por las razones que yo les dije en su momento, se puede ordenar que el demandante le pague a este demandado, que va a ser el nuevo demandante basado en el juicio en el que al demandante no le dieron la razón. Bien claro, ¿no es cierto? Hay que ser responsable, diligente. Bien. Entonces, nosotros ahora vamos a hablar de la ejecución de las sentencias. Después de la ejecución de la sentencia, vamos a hablar seguramente de algunos juicios especiales que son los que tienen mayor tramitación para que ustedes queden al tanto de ello. Y con eso, ¿no es cierto?, cubrimos las clases de carácter procesal, es decir, la toma de las audiencias que ocurrían en materia procesal penal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una sentencia definitiva de primera instancia ha sido conocida por la Corte de Apelaciones y esta sentencia se encuentra sentencia ejecutorial? Certificado la vuelta del expediente por el ministro de Fe del tribunal, el juez dicta una resolución bien simple, que significa cúmplase. Cúmplase. ¿Cúmplase qué? Cúmplase lo que ordenó la Corte de Apelaciones, que es el Tribunal Superior Jerárquico. Que es el Tribunal Superior Jerárquico. Entonces, este cúmplase va a depender de lo que haya resuelto la sentencia de alzada. Si le negó la demanda al demandante o si le acogió la demanda al demandante. Y si le acogió la demanda al demandante, ¿en qué forma se la acogió? La acogió completamente, todo lo que solicitó el demandante, o en parte. Y de esto va a depender, ¿no es cierto?, la situación del demandado. Si le acogió completamente la demanda al demandante o si le acogió en parte la demanda al demandante. O si le rechazó completamente la demanda al demandante. Es decir, de lo que resuelva la Corte, ¿no es cierto?, depende la actuación de demandante y, consecuencialmente, de demandado. Bien. Ahora, en lo que vamos a estudiar ahora y vamos a plantear el escrito, porque siempre terminamos con un escrito, ¿no es cierto?, es que la legislación se coloca en el caso de que el Tribunal Superior acoja las pretensiones del demandante. ¿Por qué? Porque en este título 19
que habla de la ejecución de las resoluciones, en el párrafo primero habla de las resoluciones pronunciadas por tribunales chilenos. ¿Ah? Y dentro de este párrafo de las resoluciones pronunciadas por tribunales chilenos, se refiere primero al cumplimiento de la sentencia que se pide ante el mismo tribunal que dictó la sentencia, y da a entender, ¿no es cierto?, que también existe la posibilidad de pedirlo ante otro tribunal. ¿Ah? Dicho de otra manera, las sentencias ejecutoriadas, de acuerdo con el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en su número 1, constituyen título ejecutivo. El 434 dice: el juicio ejecutivo tiene lugar en las obligaciones de dar cuando para reclamar su cumplimiento se hace valer alguno de los siguientes títulos. Títulos ejecutivos. Primero, sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Después hay otros títulos hasta el número 7. Entonces, la sentencia firme, definitiva o interlocutoria, en los casos que proceda, es un título ejecutivo. Es decir, se puede pedir, ¿no es cierto?, se puede pedir la ejecución de la sentencia ejecutoriada ante otro tribunal diferente del que la dictó. En este caso, el plazo que tiene el demandante ejecutivo ahora, ¿no es cierto?, que dijo voy a ir a pedirla a otro tribunal, tiene, según el artículo 442, tiene 3 años contados desde que la obligación se haya hecho exigible. Es decir, desde el cúmplase de la sentencia de primera instancia. Tiene ese plazo. Si va a otro tribunal, tiene 3 años contados desde que la ejecución se hizo exigible. Pero si va al mismo tribunal, tiene un plazo más breve. Claro, no tiene que hacer nada, pues si va a seguir en el mismo juicio, va a seguir presentando sus escritos en el mismo juicio. Ahora de manera virtual o como ustedes quieran, pero en el mismo juicio. Y entonces ahora el plazo es menor, es de 1 año. 1 año. Cuando es en el mismo juicio, es de 1 año. Es decir, doy explicaciones paralelas para que ustedes vayan ya de antemano, ¿no es cierto?, adquiriendo conocimientos distintos sobre distintas cosas. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de un escrito que debería presentar el demandante cuando obtienen su demanda, de un escrito que debería presentar el demandante, que se suma cumplimiento de la sentencia con citación, o, colocan otro, solicita cumplimiento de la sentencia con citación, con la frase que ustedes quieran, con citación. Entonces, acá estamos solicitando la ejecución del fallo ejecutoriado ante el mismo tribunal que lo dictó. Sobre esto es que vamos a leer algunas resoluciones y vamos a ver qué es lo que pasa con la otra parte, con el ejecutado. El ejecutado, una vez que solicitan el cumplimiento de la sentencia con citación y se lo notifican, no puede hacer nada o todavía tiene alguna chance, puede poner alguna excepción. Porque en esta ejecución de la sentencia ante el mismo tribunal que dictó la sentencia y que ya está ejecutoriada, se empieza a producir una especie de juicio ejecutivo, en el solo entendido de que también puede oponer algunas excepciones. Puede, si se dan ciertos requisitos. Claro, ahora la ley acá es más estricta.
No puedo poner las excepciones como antes, que simplemente decía que oponía las excepciones y después rendía la prueba. Ahora ya tiene que acompañar antecedentes, que eso es lo que exige la ley, bien específicos para poder oponer las excepciones. Y en algunos casos se exigen más antecedentes para oponer ciertas excepciones. Bien, entonces vamos a hablar del cumplimiento de la sentencia. Es decir, vamos a hablar de los artículos 231 hasta el 241. Hasta el 241. Y vamos a ir explicándolo para terminar después con, ¿no es cierto?, el escrito, que es el que siempre nosotros proponemos. Entonces, repito, de la ejecución de las resoluciones, título 19, párrafo primero, de las resoluciones pronunciadas por tribunales chilenos. Artículo 231. La ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que las leyes que las hayan pronunciado en primera o en única instancia. Se procederá a ella, ¿a qué? A la ejecución de la resolución, de la sentencia ejecutoriada. Una vez que las resoluciones queden ejecutoriadas o causen ejecutoria en conformidad a la ley. Es decir, básicamente aquí estamos aplicando el artículo 174, que señala cuándo una resolución está ejecutoriada. Es decir, ustedes eso tienen que saber. Inciso segundo del artículo 231. No obstante, los tribunales que conozcan de los recursos de apelación, casación o revisión ejecutarán los fallos que dicten para la sustanciación de dichos recursos. Podrán también decretar el pago de las costas adeudadas a los funcionarios que hayan intervenido en ellos, reservando el de las demás costas para que sea decretado por el tribunal de primera instancia. Para el tribunal de primera instancia. Y en el artículo 232 se aclara esto de pedir, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la sentencia ante el mismo tribunal que la dictó o ante otro tribunal, que no fue el que la dictó. ¿Por qué? El 232 ordena: siempre que la ejecución de una sentencia definitiva haga necesaria la iniciación de un nuevo juicio, podrá éste deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo 231, o, es decir, ante el tribunal que la dictó, o ante el que sea competente en conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de la parte que haya obtenido en el pleito. Claro, porque si se inicia un nuevo juicio, ¿no es cierto?, va a lo mejor a serle designado otro tribunal que no fue el que dictó la sentencia, porque la tramitación va a ser diferente. Ahora vamos a hablar de un juicio ejecutivo que está basado en un título ejecutivo. Entonces, el que normalmente pide que se ejecute la sentencia es el demandante que obtuvo en el juicio. Porque todos estos artículos están relacionados con eso. En el artículo que viene, en el 233, se señala cuál es el plazo que tiene que cuál es el plazo que tiene que observarse para poder presentar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la sentencia ante el mismo tribunal que la dictó. 233. Cuando se solicite la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó, dentro del plazo de 1 año, contado desde que la ejecución se hizo exigible, si la ley no ha dispuesto otra forma especial de cumplirla, se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra de quien se pide. Por eso es que el escrito se denomina cumplimiento de la sentencia con citación. ¿Por qué? Porque así lo señala la ley. Se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra de quien se pide. Y sigue el artículo.
Esta resolución se notificará por cédula al apoderado de la parte. El ministro de fe que practique la notificación deberá enviar la carta certificada que establece el artículo 46 tanto al apoderado como a la parte. A esta última, la carta deberá remitirse al domicilio en que se le haya notificado la demanda. En caso que el cumplimiento del fallo se pida contra un tercero, este deberá ser notificado personalmente. El plazo de 1 año se contará en la sentencia que ordene prestaciones periódicas desde que se haga exigible cada prestación o la última de las que se cobre. Bien. El demandante entonces tiene un año para presentar su solicitud de cumplimiento de la sentencia con citación a contar desde que ésta se haya hecho exigible. ¿Cuándo se hizo exigible la sentencia? Cuando transcurrieron todos los recursos que ya ordenaba la ley en contra de la sentencia definitiva de primera instancia y cuando el tribunal de segunda le otorgó el cúmplase. Ahí se hizo exigible. Repetir lo anterior para llegar al cúmplase. Ahí se hizo exigible. Desde esa fecha entonces empieza a correr un año. Empieza a correr un año. El tribunal siempre que recibe un expediente del Tribunal Superior ordena cúmplase. Por una razón bien simple, porque si no cumple con lo que ordena el Tribunal Superior, incurre en un delito. El juez que se niega a cumplir la orden, en este caso una resolución judicial, del Tribunal Superior. Incurre en lo que se denomina desobediencia judicial, que es un tipo de prevaricación judicial. Bien, claro, hay una jerarquía bien parecida a otras instituciones del Estado en materia judicial. Claro, porque ¿para qué se va a recurrir ante el Tribunal Superior si el Tribunal Superior dice algo y después el inferior no lo cumple? Bien, tiene que cumplir. Entonces empieza a correr un año desde el cúmplase. Está bien clarita la fecha. Si, por ejemplo, el cúmplase es el día 5 de enero, siempre se aconseja, y yo se lo aconsejo, que lo pidan el cúmplase varios días antes del 15 de enero, de la vuelta del año. No lo pidan el mismo 14 de enero, el día anterior, no, lo pedían antes del cúmplase, sí. Porque después puede salirle a alguien ahí con una doctrina, ¿no es cierto?, que diga que las resoluciones solo producen sus efectos una vez que han sido notificadas en conformidad a la ley. Entonces a lo mejor ustedes pidieron el cúmplase el 14 de enero, un día antes del cumplimiento del año de plazo, y el juez proveyó, como todo lo provee al día siguiente, cuando lo provee normalmente al día siguiente, entonces le voy a proveer el 15. Y usted tiene que obtener que el tribunal le permita, ¿no es cierto?, hacer la notificación. Entonces tiene que hacerse la notificación que seguramente va a ser el 16. Entonces ahí la otra parte va a poder interponer a lo mejor alguna excepción de las que puede oponer o alegar un incidente. Mire, no notificaron dentro del plazo. Porque la ley dice dentro de un año y se entiende que un año, una vez que tomó conocimiento de la resolución, que es el cúmplase, etcétera. En el fondo, evítense problemas, siempre. Permiso. Así que evítense problemas siempre, ¿eh?
Y si ustedes calculan de acuerdo con lo que el conocimiento que ya tienen de los tribunales, etcétera, cuando ya están tramitando, si ustedes calculan que se va a demorar en notificar, en que ustedes entreguen el expediente, se lo encarguen al receptor, etcétera, de acuerdo con el trabajo del receptor, los receptores tienen un montón de mañas. Mire, yo ahora no puedo notificar porque le estoy notificando al banco, porque el banco es que me contrata normalmente, tengo que notificarle primero al banco, etcétera. Entonces ustedes tómense unos días siempre en los que de todas maneras, ¿no es cierto? Tanto su petición como la resolución del cúmplice y como la notificación del receptor estén dentro del plazo de un año. ¿Me entienden? O sea, si el plazo se vencía el 5 de enero, ustedes tengan todo eso hecho antes del 4 de enero. ¿Me explico, no es cierto? Claro. Porque hay tantas teorías, hay tanta jurisprudencia que de repente hay fallos que dicen una cosa, fallos que dicen otra, etcétera, que puede el juez también resolver cualquier cosa, cualquier cosa. Y ustedes en los juicios no tienen que crearse problemas, menos problemas procesales que pueden evitar. Bien. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que para hacer todo de una vez, el demandante, que es el que está pidiendo el cumplimiento de la sentencia con citación, el demandante pide antes de eso que le tasen las costas procesales y personales. Y se procede a tasar las costas procesales y personales y quedan ejecutoriadas la tasación de las costas e inmediatamente, ¿no es cierto?, se pide el cumplimiento de la sentencia con las costas, ya no se discute. Solo van a quedar pendientes las costas que se causen desde el momento del cumplimiento de la sentencia hacia adelante. O también se puede pedir la tasación de todas las costas una vez que se haya terminado, ¿no es cierto?, con el proceso de cumplimiento de la sentencia. También se puede hacer. Bien. Pero siempre antes, siempre hay que andar antes. Siempre hay que andar antes, no atrasado, porque a veces se pueden crear problemas tremendos, jurídicos. Bien, entonces, no se olviden además que ustedes tienen a su parte detrás de ustedes, ¿no? La parte supo que usted les indicó que le habían dado la razón en el juicio, entonces la parte quiere ejecutar la sentencia lo más rápido posible. Normalmente la parte necesita, como se llama, de lo que se haya otorgado en esa sentencia. Así que ustedes tienen que hacerlo lo más rápido posible. Se ordenó el cúmplice, solicitaron el cumplimiento de la sentencia con citación, le pidieron al receptor que haga la notificación y notificaron. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? En ese caso, el demandado ahora pasa a llamarse ejecutado. Pasa a llamarse ejecutado. Pero ese ejecutado, que antes era demandado, mientras no se dictó la sentencia definitiva en su contra, ¿ya está listo para que lo ejecuten o todavía puede hacer algo? Bueno, la ley dice, en el artículo 234, que la parte vencida solo podrá oponerse alegando alguna de las excepciones siguientes. O sea, cuando se pide el cumplimiento de la sentencia ante el mismo tribunal que la dictó, solo puede la parte vencida oponerse alegando alguna de las siguientes excepciones. Y las señala la ley. Algunas coinciden con las que señala el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil respecto del juicio ejecutivo, pero otras no.
y tampoco coinciden respecto del acompañamiento de los antecedentes. Tampoco coinciden, porque el ejecutado en el juicio ejecutivo que se inicia con un título ejecutivo que puede ser una sentencia ante otro tribunal, tiene también un plazo para oponer excepciones, que el plazo normal son 4 días, que se puede aumentar conforme la tabla de emplazamiento. Pero en ese caso la ley señala una serie de excepciones, algunas de carácter procesal y otras de carácter civil. Entonces acá hay algunas excepciones que no son las mismas del Código de Procedimiento Civil respecto del juicio ejecutivo. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son las excepciones que puede oponer el ejecutado en el juicio ejecutivo ante el mismo tribunal que rechazó sus pretensiones? Pago de la deuda, remisión de la deuda, concesión de espera o prórroga del plazo, novación, compensación, transacción, la de haber perdido su carácter de ejecutoria, sea absolutamente o con relación a lo dispuesto en el artículo anterior, la sentencia de que se trate de cumplir. La del artículo 464 número 15, la del artículo 464 número 15, la pérdida de la cosa debida, y la del artículo 534, la imposibilidad absoluta para la ejecución de la obra debida. Esas son las excepciones que exclusivamente puede oponer el ejecutado. Ahora, en este caso, el ejecutado debe cumplir con ciertas exigencias. Respecto del primer grupo de excepciones, todas requieren que se funden en antecedentes escritos, y todas requieren que se funden en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia de cuyo cumplimiento se trata. Es decir, tienen que acompañarse antecedentes que demuestren estos requisitos. No va la excepción así solita, por decirlo así, o pongo la excepción de tal cosa. No. Incluso pueden dar explicaciones, pero si no acompañan los antecedentes, como vamos a ver después, se la desecha la excepción. Entonces, la excepción de pago de la deuda, remisión de la misma, concesión de espera, novación, compensación, transacción, la de haber perdido su carácter de ejecutoria, sea absolutamente con relación a lo dispuesto en el artículo anterior, la sentencia que se trate de cumplir, la del artículo 464 número 15 y la del artículo 5634 deben fundarse en antecedentes escritos, y todas en antecedentes escritos y en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia cuyo cumplimiento se trata. Claro, o sea, poder volver a discutir lo que ya se discutió antes y que llegó a la sentencia. Tiene que tratarse de hechos que ocurrieron después de la sentencia. Bien. Pero hay dos excepciones que ya han sido señaladas, que son 3 excepciones. La de falta de oportunidad en la ejecución y las ya mencionadas de pérdida de la cosa debida, 464 número 15, y de imposibilidad absoluta para ejecutar la obra debida. Esas 3 excepciones, además de contar en antecedentes escritos, en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia de cuyo cumplimiento se trata, además de eso, para ser admitida a tramitación, deben aparecer revestidas de fundamento plausible.
decir, de fundamentos que al juez le parezcan que merecen una justificación para tramitarlas. Si no es así nomás, no es llegar a poner estas excepciones. Claro, porque si no, se volvería otra vez a otro juicio. Y se trata de darle la oportunidad al demandado, en este caso, que se oponga al cumplimiento, pero con limitaciones. No es lo mismo que en el juicio que originó la sentencia. Estas excepciones. Ahora tienen que cumplir con ciertas exigencias. Y además la ley dice que la oposición de una o dos o varias de estas excepciones, ¿no es cierto?, cumpliendo con los antecedentes que a la excepción que se opone ordene la ley, la oposición solo podrá deducirse dentro de la citación a que se refiere el artículo precedente. ¿Y cuál es el término de la citación? 3 días. Eso ya lo hemos visto antes. El artículo 69. Siempre que se ordene o autorice una sentencia con citación, se entenderá que no puede llevarse a cabo sino pasados 3 días después de la notificación de la parte contraria, la cual tendrá el derecho de oponerse o deducir observaciones dentro de dicho plazo, suspendiéndose en tal caso la diligencia hasta que se resuelva el incidente. O sea, yo puedo deducir una o más de estas excepciones con las exigencias que hace la ley, antecedente escrito, hecho acaecido con posterioridad a la sentencia cuyo cumplimiento se trata y, ¿cómo se llama?, con fundamentos plausibles respecto de las que señala la ley. En 3 días tengo que tener todo eso. En 3 días. Esto significa que uno se tiene que haber preparado con anticipación, porque se trata de hecho acaecido con posterioridad a la sentencia cuyo cumplimiento se trata, que es la sentencia ejecutorial. Así que si ustedes, por ejemplo, llegaron a una transacción, tienen que tener el documento que acredite la transacción. Pues ahí tienen ya 2 elementos de inmediato, vendría a ser lo más fácil. O si han pagado por consignación, o si le remitieron la deuda, qué sé yo. Tienen que tenerlo de antemano. La oposición se tramitará en forma incidental. En forma incidental, ¿no es cierto? Ya hemos hablado antes, así, grosso modo, de cómo se tramitan los incidentes. 3 días para responder el incidente. El juez tiene la posibilidad por sí ante sí de admitir o no admitir un incidente a prueba y sentencia de inmediato. Ahora, si la oposición de una o más de las excepciones no reúne, o se interpone fuera de plazo también. Entonces, si las excepciones no reúnen los requisitos exigidos por el inciso primero, se rechazará de plano, inmediatamente. Claro, puede haber un incidente, ¿no es cierto?, de acuerdo con el artículo 80, que lo dice la ley. Cuando no se ha hecho valer en persona ninguna de las resoluciones acaecidas en el juicio, por no haberse notificado en conformidad a la ley ninguna de ellas. Entonces, en ese caso, se va a rechazar de plano el incidente. Eso es lo que ocurre cuando se notifica una sentencia ante el mismo, no cuando se notifica, sino que cuando se solicita la ejecución de una sentencia ante el mismo tribunal que la dictó. Entonces, el escrito que hay que hacer por el demandante es un escrito muy sencillo. Normalmente, simplemente
se señala en la suma cumplimiento de la sentencia con citación. Eso es lo que normalmente se señala. Después viene la exigencia de todo escrito. Tribunal que la dictó, SJL del, por ejemplo, primer juzgado del crimen, primer juzgado de letra, de DIC. Segundo requisito, la individualización, ¿cierto? Juan Pérez Gutiérrez por el demandante en juicio ordinario sobre cumplimiento de contrato con indemnización de perjuicio, rol tanto, caratulado tanto con tanto, auxía digo. Y normalmente se coloca que encontrándome dentro del plazo, con lo que ustedes dan a entender, ¿no es cierto?, que están dentro del año, que como les digo, no se esperen exactamente el año, sino que notifíquenlo bastante antes, bueno, pídanlo bastante antes y notifíquenlo bastante antes, que encontrándome dentro del plazo que señala la ley, solicito el cumplimiento con citación de la sentencia ejecutoriada de fecha tanto, si quieren le agregan de la sentencia definitiva ejecutoriada de fecha tanto, ¿no es cierto?, que ordenó, y colocan la parte resolutiva de la sentencia. Colocan la parte resolutiva de la sentencia. Si quieren la copian. Es decir, copian una especie de síntesis de lo que ordenó la de primera con la de segunda, para dar a entender cuál es el contexto exacto de lo que ordenaron las dos sentencias. Porque puede que la sentencia de segunda instancia le haya hecho un agregado a la de primera, un agregado corto, entonces le copian el agregado corto. Puede que haya agregado más cosas. Por ejemplo, si la sentencia de primera instancia no acogió la indemnización de perjuicio por daño por lucro cesante, y a lo mejor la sentencia de segunda instancia sí acoge el lucro cesante y señala cuánto es el lucro cesante y por qué ítem, etcétera. Entonces ustedes copian, para que quede clarito. Y en el petitorio, ¿no es cierto?, lo que se solicita, por tanto, ruego usía, en mérito de lo expuesto, en mérito de lo expuesto, ahí ustedes copiaron la sentencia, ¿no es cierto?, etcétera, y lo dispuesto en los artículos, y normalmente se señalan los artículos que hablan sobre la ejecución de la sentencia, empezando por el 231, ante el mismo tribunal que la dictó, que se repite en el 233. Normalmente se coloca el 233 nomás. 233 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, por tanto, como digo, sirve a su silla en mérito de lo expuesto, y artículo 233 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, tener por solicitado el cumplimiento de la sentencia con citación del demandado. Pueden colocarle el nombre del demandado completo. Coma, con costas. Porque ahora van a haber una serie de gastos, ¿no es cierto?, que son costas que se van a empezar a originar en esta etapa de cumplimiento de la sentencia. Así que ustedes van a tener que pedir eso también, cumplimiento de la sentencia con costas. Así que ahí tendríamos, ¿no es cierto?, la petición que está haciendo el demandante respecto de la petición de cumplimiento de la sentencia con citación, en este caso, con citación. Eso es lo que podemos señalar respecto de este ítem, que me imagino que ustedes lo tendrán estudiado ya en su materia de proceso civil. Pero que todas estas cuestiones sirven para repasar. Les reitero una vez más que muchas de las cuestiones que repasamos acá de derecho procesal, se preguntan en los exámenes de grado. Así que no está de más tener en cuenta estas explicaciones
que se dan acá, ¿no es cierto?, respecto del proceso civil, en este caso, ahora relacionados con el cumplimiento de la sentencia. No sé, en la próxima clase iniciaremos con la otra parte de esto, que es, ¿no es cierto?, hablar algo sobre el escrito de excepciones que puede oponer el demandado, que ahora se llama ejecutado. Bien, con esto entonces, estimados alumnos, terminamos esta clase. Sigan cuidándose.